pues bueno, siempre los espacios de esta naturaleza son importantes para poder dialogar sobre un asunto tan relevante como lo es el agua, y particularmente en esta comunicación que vamos a tener hoy sobre el agua residual. Jesús, pues a ver, brevemente, Javier Triana, estudié biología en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, esto es en el estado de Veracruz. Tengo una maestría en Política, Gestión y Derecho Ambientales por parte de la Universidad de Anáhuac y me he desempeñado en el sector público y privado, en el campo ambiental y en el privado un tanto más en el sector energético, tanto para hidrocarburos como para energías renovables. Y desde el 2015 a la fecha, inicio la marca Buró Ambiental de México, que es con la que me desempeño actualmente. Y pues bueno, tenemos un marco de atención para el sector empresarial e industrial en todo México, y una de tantas soluciones pues tiene que ver con la gestión hídrica interna, ya sea por sistemas de enfriamiento de agua, ya sea por sistemas de captación de agua, ya sea por tratamientos de agua, etcétera. Hemos atendido organismos operadores en México, hemos atendido a la industria siderúrgica, que también utiliza una gran cantidad de agua, sobre todo para enfriar sus procesos. Y pues bueno, recientemente, y es parte de la comunicación, estuvimos por ahí en los foros de la Comisión Nacional del Agua, seguramente varios de ustedes también, sobre las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pero también con la entrada en vigor de la Ley General de Aguas. Y sobre eso, pues vamos a tocar algunos de los puntos que yo espero sean de interés y sobre todo podamos generar una comunicación ida y vuelta al final de la presentación para también conocer las impresiones de quienes están escuchando y viendo este webinar, porque la experiencia de todos pues nos ayuda, nos beneficia. Así que adelante, Jesús, esa es una muy breve presentación. Claro que sí, licenciada, muchísimas gracias. De igual manera, cualquier duda, cualquier pregunta respecto a estos temas, el licenciado por ahí nos va a estar apoyando en los grupos de WhatsApp para ir respondiendo cualquier duda, cualquier pregunta. Posteriormente lo van a poder visualizar, compartiremos esta sesión con todos los compañeros presentes y de igual manera cualquier duda, pues estamos ahí por vía WhatsApp ayudando, ¿no? Adelante, licenciado, ¿le parece podemos dar inicio? Claro que sí, pues bien, esta dinámica que tienen de los grupos es buenísimo, así que también por ahí vamos a estar participando y apoyando tanto como se pueda. Oye, Jesús, a todos los que están presentes, muchísimas gracias. Y pues bueno, el webinar que tenemos tiene que ver con el panorama del tratamiento del agua residual y su uso en el sector agrícola en México, algo que está creciendo. Miren, ustedes saben que nosotros como país, pues hemos estado generalmente arraigados al uso del agua de primer uso. ¿Qué quiere decir? En toda nuestra industria, la agricultura, inclusive el uso público urbano, que son de los tres grandes sectores que más consumen agua en México, han estado ligados total y absolutamente al agua subterránea o superficial. Nosotros en México, a diferencia de otros países que nacieron desérticos, el caso de Israel, por ejemplo, aquí en México nosotros hemos sido virtuosos, así que nunca hemos o no habíamos manifestado una reducción significativa del agua natural, pero lo hemos venido experimentando de unos años para acá. Y la cosa, como ustedes bien saben, se está poniendo difícil. ¿Qué quiere decir? Que México, más allá de ser un país de agua, pareciera que la sequía está tomando un lugar preponderante y nos está poniendo en una perspectiva, precisamente en un panorama en donde tenemos que ver ya la práctica que tiene que ver con la gestión del agua en México, no solamente sobre administrar el uso del agua de primera fuente, subterránea o superficial. Tenemos que empezar a ser un país con una visión de producción de agua. Lo que hacen en el caso de Israel o lo que hacen en el caso de Singapur. Tenemos que empezar a producir nuestra propia agua, tratar el agua residual para poder orientarla a ciertos usos, empezar a hablar de la desalinización del agua del mar como una realidad, entre otros aspectos. Aumentar la captación del agua de lluvia en centros urbanos,
también hacer más eficiente, por ejemplo, la medición de la huella hídrica, sobre todo de productos agrícolas. La tecnificación del campo pues debe de ser una realidad cada vez más consistente, y nosotros ya como nación entender que esta riqueza hídrica de la cual nosotros nos vimos favorecidos durante muchas décadas, hoy en día está disminuyendo y los retos están aumentando. Así que tanto nuestra legislación, nuestra política, nuestra tecnología, pues debe de ir orientada al encontrar soluciones. Y una de tantas es obviamente tratar el agua residual para utilizarla en un primer enfoque hacia el sector agrícola en México, que es lo que ha venido creciendo. Lo que yo les comentaba de mi experiencia en el sector público y privado, actualmente he tenido la oportunidad de estar con algunos organismos operadores en México, y algunos de ellos han estado rehabilitando plantas de tratamiento, donde ya hay una especie de comunicación, de convenio, de consenso con los grupos agricultores de la zona, en donde acuerdan sí, se están poniendo de acuerdo, en donde el agua por parte de los agricultores, al menos subterránea, pueda no ser, o superficial, pueda ser reducida en cantidad para que esa agua pueda disponerse a los centros urbanos, siempre y cuando el agua tratada en estas plantas de tratamiento que están rehabilitándose, construyéndose, se garantice, tenga la calidad óptima para ser reusada en los campos agrícolas. Está pasando mucho en Michoacán, lo está explorando de buena manera Tlaxcala y en el estado de Hidalgo, que es donde me mantuve. Así que se está convirtiendo en una realidad, y hablar sobre ello y explorar sobre sus oportunidades, pues es muy importante. Avanzando un poco con la presentación, yo la divido en 3 cuestiones, ¿no? Nuestra primera cuestión, quisiera que la abordáramos pues de una manera muy específica sobre cuál es la situación de la sequía y su impacto en el campo mexicano. Yo creo que todos entendemos la dimensión y la problemática de la sequía a nivel país. Es decir, sabemos que a diferencia de las épocas de secas, las sequías tienen que ver más con un evento asociado, sí, al cambio climático, pero también a la deforestación, a las malas prácticas del suelo, del uso del suelo, a la reconversión misma del suelo. Son una serie de factores que, sumado al alza de la temperatura, porque no todo es cambio climático, ahora se ha puesto muy de moda señalar al cambio climático como el culpable del todo, pero no. La suma de muchos factores ha provocado que, pues vamos, la temperatura de ciertas zonas, al menos en el país, me quiero enfocar en el país, pues se mantengan a la alza y durante un periodo de tiempo más prolongado. Eso evidentemente, después de un tiempo, estoy hablando de 5 o 10 años, con temperaturas muy prolongadas, altas y muy prolongadas, pues se traduzcan en eventos de sequía, ¿no? Y las condiciones de sequías pues pueden agravarse desde lo anormalmente seco, que es el color amarillo, hasta la sequía excepcional, que es este grado ya de sequía, si lo vemos conceptualmente, marcado muy en rojo. ¿Quiénes están resintiendo la mayor cantidad de sequías o de número de focos de sequías al alza? Pues el noroeste del país. México en la parte norte lo está resintiendo muchísimo más. El epicentro, al menos yo así lo llamo, de la sequía en nuestra nación fue en Nuevo León. Lo vivido en Nuevo León fue una situación grave, nunca visto en la región, las presas al mínimo o sin agua prácticamente, y posteriormente se fue trasladando hacia el centro del país, y pues bueno, ya lo tenemos prácticamente en un 75%, en un grado ya de severo a excepcional en muchos de los puntos, y eso pues evidentemente está trayendo muchos problemas, principalmente la falta de agua en lo particular para el campo mexicano. Y pues bueno, de ahí voltear a ver sobre qué tipo de soluciones pues debemos aplicar, porque no podemos pensar en un campo exitoso sin agua. No lo hay, eso no existe. Aunque podemos mejorar las condiciones de trabajo en el campo mexicano, lo cierto es que si no mejoramos la manera en la que gestionamos el agua,
en la que tratamos el agua y la disponemos de manera eficiente, pues difícilmente podemos hablar de una alta productividad en el campo. Y la sequía, pues nos está ocasionando muchos problemas. Ahora bien, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, hay una serie de pérdidas ya económicas y evidentes con respecto al tema de la sequía en todo el mundo. Y nos habla de más de 8,000 millones de dólares en pérdidas de sequías en todos los sectores, no solamente en el campo agrícola. Y cada año, pues la inseguridad hídrica, como ellos lo determinan, pues va aumentando en términos de costos para la economía global. Y eso, pues nosotros lo podemos ver de primera mano cuando volteamos a ver los precios del sector agrícola. En algunos casos tienden a aumentar precisamente porque llegar a vender los productos se vuelve más difíciles, se vuelve más complicado poder tener escenarios pues de económicos favorables cuando tienes eventos de sequía pues muy marcados. En México, fíjense que este dato es bien interesante. El Banco de México hace una estimación, por ejemplo, de los municipios que tienen un aporte sustancial a la economía nacional en términos del Producto Interno Bruto. ¿Sale? Pero hace un señalamiento bien particular sobre cómo van evolucionando el número de municipios con un grado de sequía considerable, que son cada vez más en el país. Es decir, si lo pueden ver aquí, en mayo del 2018 tenemos un mayor número de municipios que aportan una cantidad considerable a la economía nacional que no tenían algún evento de sequía registrado. Pero ¿qué va pasando? Va avanzando los años 2019, 2021 y 2022 y nos damos cuenta que el número de municipios que no tenía sequía disminuyó y el número de municipios con algún grado de sequía aumentó. Reitero, normalmente en la parte norte y centro y norte del país, esto se ha mantenido pues de manera considerable y particularmente pues las actividades del campo mexicano se han visto rezagadas. Los consejos dedicados a informarnos sobre la producción de maíz, de trigo, de avena en algunos casos, pues de caña de azúcar cuando estamos hablando en la parte centro-sur de México, pues nos han informado que la reducción de las cosechas ha sido muy evidente. Y eso pues ha sido un problema entre tantos. Ha tenido que ver específicamente sobre el aumento de las condiciones de sequía en gran parte del país. Y esto evidentemente no es una cuestión enteramente ambiental, digo, lo estamos viendo en este documento que nos expone el Banco de México, perdón. Y me permito leer a párrafo, digo, lo traje aquí de manera muy sintetizada. La falta de agua en las primeras etapas de un cultivo puede comprometer y aumentar los costos o incluso imposibilitar su cosecha. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema de sequía que va a la alza. Nos estamos quedando evidentemente sin agua de primera fuente, subterránea y superficial, y pues tenemos que empezar a ver de dónde vamos a sacar agua. Y en ese sentido empezar a ver qué es lo que podemos hacer con inmediatez. Y una de las cosas que podemos hacer con inmediatez es voltear a ver cuánta agua residual hay para tratarla y empezar a utilizarla. Ya se está haciendo, afortunadamente ya se está haciendo, pero el panorama con el sentido de lo que tenemos en materia de ley, de programas públicos y de financiamiento, no es todavía tan amplio como se necesita o como se exige para pensar que México puede ser un productor de agua tratada para reuso, al menos para el campo agrícola, en el corto o mediano plazo. Tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo más grande. Y en ese sentido, la segunda cuestión tiene que ver con cuál es el enfoque de la Ley General de Aguas en la gestión del agua residual con fines de reuso. Ustedes saben que actualmente tenemos una ley de aguas nacionales y su reglamento, y ahí están todas las reglas del juego con la manera en la que se obtiene una concesión y se le da el uso al agua. Y de ahí el pago de derechos y los informes pertinentes que se le tienen que hacer a la autoridad, en este caso a la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, tenemos en el proceso al día de hoy, al día de hoy 30 de mayo,
pues seguimos con la latente puesta en marcha de lo que va a ser una ley general de aguas. Y este año tuvimos una serie de foros. Yo tuve la fortuna de estar por ahí representando una cámara empresarial. Llevé un mensaje sobre ciertos articulados de esta ley que me parece muy interesante. Tengan en cuenta que todo indica que vamos a tener dos leyes funcionales. La ley de aguas por una parte y la ley general de aguas, atendiendo simultáneamente la gestión del agua en el país. Uno más, la ley de aguas más con el enfoque de la administración del recurso y la ley general de aguas más con un enfoque del garantizar el derecho humano al vital líquido, ¿no? Pareciera que vamos a tener este enfoque dual y bueno, hay que tener en cuenta lo que se dice al respecto, tanto de lo que se va a reformar en la Ley de Aguas Nacionales como lo que nos dice la Ley General de Aguas en materia de gestión del recurso hídrico. Pero por ahí estuvimos haciendo nuestras menciones y dentro de todo el articulado hay una serie de artículos, de disposiciones específicas de la ley que nos hablan sobre cómo se da la oportunidad para elevar el uso del agua tratada en agricultura, en industria. En la Ley General del Agua se está establecido ya como una práctica en la vida pública, donde se especifica, donde se deja en claro cuáles van a ser los mecanismos o cuáles van a ser la adición de trabajo que el gobierno federal va a tener para poder impulsar estas acciones colectivas del Ejecutivo. Y para no entrar a explorar toda la ley, porque es bastante amplia, algunos de sus articulados te hablan que inclusive el Estado tiene la intención de centrar todo lo que tiene que ver la gestión del agua residual para poder orientar su reuso. Pero también te habla de las oportunidades que puede haber con respecto a la manera en la que se va a invertir y a financiar este tipo de infraestructura necesaria para elevar el tratamiento y orientarla para su reuso. La ley de aguas es vital en ese sentido y pues guarda coherencia. Lo que se expresa en la ley de aguas con relación al evento de sequía que nos está dejando sin el recurso hídrico y también guarda relación precisamente con la cantidad de agua residual que nosotros como país evidentemente producimos, ya sea de las ciudades mismas, mayormente de las ciudades o de otros sectores que las pueden estar generando. Este dato que están viendo en pantalla pues nos responde una pregunta rápida, ¿no? ¿Cómo andamos en temas de agua residual? Pues bueno, la producción de agua tan solo para el 2023 de agua residual pues era muy buena. Es decir, tenemos insumo, tenemos base para poder pensar en reconvertir la forma en la que tratamos el agua en el país para orientarla al reuso agrícola. Tan solo el agua residual municipal se colecta en casi 279 metros cúbicos sobre segundo. Eso es una gran cantidad de agua y rebasa los 8.82 mil hectómetros al año. Es decir, tenemos una base considerable con respecto a la cantidad de agua residual que en estos momentos al menos las ciudades nos están aportando. Y sobre eso la visión de trabajo de poder reorientar el agua residual para las actividades agrícolas. Este otro dato que estamos viendo en pantalla, pues lo justifica, lo fundamenta. Tenemos para el 2023, para el año 2023, pues un número de plantas de tratamiento activas y operantes, pues cercanas a las 3,000. De hecho, ya se rebasan el número de 3,000 plantas de tratamiento, con un caudal tratado de más de 140,000 metros cúbicos sobre segundo. Es una gran cantidad de agua la que está proyectada y si lo queremos ver con un enfoque ambiental, podemos pensar que el aumento del agua residual en las ciudades pues es perjudicial y más si no se trata de manera correcta, pero por otro lado, ahora con el enfoque de la sequía, tenemos una visión positiva, ¿no? Tenemos un aumento bastante considerable del caudal del agua tratado que ha venido aumentando, por ejemplo, de 2018, en esta lámina lo podemos ver de manera muy clara, pasamos de los 137,000, llegando a poco más de los 143,000 litros sobre segundo de caudal tratado. Es decir, sí tenemos por un lado el evento de sequía que está agudizando
al campo mexicano con respecto a la manera en la que de dónde va a obtener el agua, pero por otro lado tenemos la gran oportunidad con el aumento del caudal del agua tratada residual que viene de las ciudades, y eso evidentemente se convierte en una oportunidad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, fíjense nada más cómo aquí vamos acotando todo lo que tiene que ver con el agua residual y la oportunidad real para la utilización de esta agua en el campo. Normalmente, los sistemas de tratamiento durante mucho tiempo fueron pensados para tratar el agua para ser vertida al medio. La NORM 001 de Semarnat, ustedes la conocen, nos habla de las condiciones de la calidad del agua, de las características que debe tener el agua para ser descargadas al medio natural. Tenemos la 002 que nos habla de las condiciones particulares que debe de tener para ser descargadas en sistemas de alcantarillado, y tenemos la 003 que nos habla específicamente de las condiciones que necesita para su reuso. Y estas condiciones que cada una de las normativas señala, dependiendo de lo que se quiera hacer con el agua, si descargar al medio o al alcantarillado para reusar, se definen por el tipo de tratamiento. Es decir, el tratamiento que nosotros le demos al agua es el fin que se le va a dar con temas de descarga o con reuso. Y en México, ¿cómo andamos con respecto al tipo de proceso de tratamiento? Pues bueno, la prevalencia para el tratamiento de toda esta agua que se está generando actualmente en las ciudades tiene que ver con las técnicas de los lodos activados y las lagunas de estabilización. Mayormente las plantas de tratamiento, estas casi 3,000 o poco más de 3,000 que acabamos de ver en las gráficas anteriores, tienen una preferencia o incorporan este sistema de tratamiento. Y este enfoque de trabajo pues nos beneficia, o sea, nos da una pauta correcta para pensar que la mayor cantidad de plantas de tratamiento que, valga la expresión, tratan el agua de las ciudades, que es mucha y que está aumentando, puede ser orientada para el campo mexicano, tanto como la Ley General de Aguas, que está por entrar en vigor, lo va a exigir o lo solicita, tanto como la sequía nos está obligando a que así sea. ¿Por qué? Si ustedes van a los manuales de la CONAGUA, al MAPAS o a los libros de la Comisión Nacional del Agua, son 50 y tantos o 60 y tantos, no tengo el número ahora, pero van a encontrar uno puntualmente que es el número 35. A mí me parece fantástico este libro. Tiene que ser actualizado desde luego, pero los datos técnicos que tiene son maravillosos. ¿Por qué? Nos habla del diseño de plantas de tratamiento con fines de reuso. Y resulta que los procesos que este libro recomienda deben de ser incorporados en el sistema de diseños de nuevas plantas de tratamiento para reusar el agua con fines agrícolas o industriales, etcétera, sean precisamente los que ya predominan actualmente en operación. Es decir, tenemos un número de plantas de tratamiento bastante considerables en México que guardan el diseño de tratamiento que se exigen para los fines de reuso. Es decir, tenemos una infraestructura operativa de plantas de tratamiento que, si se rehabilitan de manera correcta, estamos hablando de un caudal muy importante que va a ser utilizado en el campo de mexicano. O mejor aún dicho, ya se están rehabilitando y reorientando. Lo vamos a ver en un momento. ¿Y el manual qué nos dice prácticamente? Pues nos da, por ejemplo, los parámetros que deben de alcanzarse con respecto al tipo de reuso que se le va a dar al agua, es decir, de acuerdo al tratamiento por tipo de proceso, que normalmente son estos, lagunas de estabilización y lodos activados, pues nos indican los parámetros que deben de alcanzarse: pH, demanda bioquímica de oxígeno, turbidez, y de acuerdo a los parámetros que deben de alcanzarse y que están establecidos en este libro técnico, nos dice el tipo de reuso que el tipo de reuso con fines agrícolas que puede ser realizado. Reuso agrícola en cultivos que se consumen y no se procesan comercialmente, tienen un parámetro que debe de ser alcanzado en primer término. Reuso agrícola en cultivos que se consumen y se procesan comercialmente, y reuso agrícola en cultivos que no se consumen. Es decir, el riego de las hortalizas, el riego de campos de granos o de semillas o de frutícolas
va a depender mucho del tipo de proceso del agua, perdón, va a depender mucho del agua residual con el tipo de proceso que se utilice para su tratamiento. Eso es lo que va a definir el uso del agua para ser incorporado en los distintos cultivos de México. ¿A qué voy? Si nosotros pudiéramos ver la gráfica anterior, los procesos que tenemos, me voy a regresar una lámina antes. Si nosotros pudiéramos ver, aquí tenemos el número de los procesos que más dominan en los sistemas de tratamiento, pero si pudiéramos ver cómo están distribuidos a nivel nacional, podríamos ver de manera muy clara cuáles son las entidades que tienen prevalencia sobre el tipo de proceso de tratamiento de agua residual y respondernos si son viables o no para los tipos de cultivos que predominan en esas entidades. ¿Sale? Eso es uno de tantos trabajos que actualmente se están haciendo, ¿eh? La revisión por parte de la Comisión Nacional del Agua, también con la participación de la Secretaría de Agricultura, específicamente con la información que dan las unidades de riego o los distritos de riego, si lo quieren acotar a una menor dimensión de participantes, se está dando bajo este enfoque de trabajo, ¿no? Necesitas agua residual porque ya no hay agua del medio natural, bueno, habría que ver o mapear las plantas de tratamiento que hay alrededor de las unidades de riego para saber qué tipo de proceso utilizan y saber si basta con invertir en rehabilitación o si se necesitan crear nuevas plantas de tratamiento con fines de reuso para el sector agrícola. Estamos actualmente en ese proceso de atención, se los puedo decir porque tengo la oportunidad de verlo en la práctica y pues bueno, con todo lo que se está viniendo en materia de política pública, en función de las necesidades de agua, dado que la sequía es cada vez más consistente en gran parte de la República Mexicana, pues la necesidad de poder obtener agua, en este caso residual para ser tratada y reorientarla para el reuso en el sector agrícola, pues es una de las primeras brechas que se está atendiendo, no solamente por el gobierno federal, también las comisiones estatales del agua están haciendo su parte y lo cierto es que actualmente ya hay muchas ciudades en México, pequeñas y grandes, que ya están reorientando el agua residual con fines agrícolas. Lo vemos en un momento. Y esta es la tercera y la última cuestión. ¿Cómo se impulsan los proyectos o se impulsarán los proyectos estratégicos desde el Plan de Inversión Hídrica? Ustedes saben que recientemente se hizo el anuncio tanto del Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Hidrológico Nacional. Y se indican el tipo de financiamiento y el tipo de proyectos prioritarios en todos los sentidos, pero puntualmente en materia de agua hay unos datos que a mí en lo particular me llaman la atención y bueno, yo espero que tomen forma y que en el tema de la producción de agua a partir del tratamiento de agua residual, pues tome sentido y tome punta de lanza. Primero, los proyectos prioritarios y obras mayores en el país van a alcanzar una inversión tan solo en este año de más de 22,000 millones de pesos. Y se piensa que, o se estima, que al final del sexenio, las inversiones totales van a superar los 120,000 millones de pesos en materia de agua. Eso incluye el mantenimiento de la infraestructura hídrica del país y el fortalecimiento de programas de agua potable, drenaje y tratamiento. De aquí salen muchos de los recursos que los municipios obtienen para la rehabilitación de sus plantas. ¿Sale? Así que va a ser muy importante ver cómo va a estar reflejado ese dinero dentro de los programas públicos para el panorama que se tiene en materia del tratamiento del agua residual. Y finalmente, sí es cierto que tenemos que rehabilitar plantas de tratamiento, tenemos que aprovechar esa cantidad de agua residual que se está generando día a día con un sistema de tratamiento que nos permita reorientarla hacia el campo mexicano, pero la otra incógnita que va sobre cómo vamos a rehabilitar las plantas de tratamiento para poder utilizar el agua residual es qué tan tecnificado está el campo para utilizar esa agua. Miren, hoy en día la tecnificación se mantiene a la baja, desafortunadamente. Y si la tecnificación del agua actualmente es a la baja, con un recurso hídrico que también va a la baja, subterráneo o superficial, pues poco podemos hablar de un éxito con el agua residual que va a ser utilizada en el campo.
De nada nos va a servir tratar el 95% de las aguas residuales en México de manera eficiente por el proceso que ustedes quieran o que se indique por parte de la Comisión Nacional del Agua. Si el campo no está tecnificado de manera correcta, esta agua va a seguir desperdiciándose de una u otra manera. Así que podemos resolver el problema de la falta del agua con el agua residual que va a ser tratada, pero si el campo no está tecnificado, va a ser agua que también se va a ir por el saco roto. La tecnificación es una de las tantas acciones que el gobierno federal tiene estimado con un plan de inversión bastante interesante. Tan solo en 2025 tiene proyectado cerca o poco más de 7,000 millones de pesos. Y al final del sexenio se espera una inversión por encima de los 62,000 millones de pesos y te habla de la tecnificación de al menos 17 distritos de riego. Me parece, si no alguien me corrige por favor, andamos en cerca de entre los 60 y los 70 distritos de riego, pero 17 de ellos se consideran dentro de un plan de fortalecimiento en su totalidad. Y pues bueno, esto tiene sentido. Eso tiene sentido porque nosotros, el campo mexicano que se está viendo afectado por una sequía abrumadora, entre otras cosas, porque también en el tema del campo influyen cosas como el precio de los fertilizantes o de otros eventos asociados al cambio climático, como es el aumento de plagas. Eso es evidente, pero no podemos hablar de un campo sin agua. Es decir, el agua es intrínseca para el campo y al no haberla, pues compromete toda la producción. Y como lo vimos en una de las presentaciones anteriormente, son más los municipios con un grado de sequía que crecen año con año. Y un día vamos a tener un país con un 95% de sequía severa. En algún momento nos vamos a despertar así, tenemos que estar preparados ante ese evento. Y más porque el campo mexicano necesita el agua para ser como un insumo principal. Somos un país que necesita, más que ser un cultivo temporal, como lo estamos viendo en la gráfica, somos un país generalmente que necesita del riego. Entonces, para que el campo se mantenga activo, tiene que estar regado. Y la única forma o la única manera en la que nosotros vamos a obtener agua para poder regar el campo mexicano es a través del tratamiento y del reuso del agua eh, que provienen generalmente de las ciudades o a través de los organismos operadores de las plantas de tratamiento. Ahora, si quisiéramos medir la eficiencia de la sostenibilidad en prácticas, ya sea de tecnificación o del uso de reuso del agua tratada, pues también podemos ver que no estamos muy bien posicionados. En México, por ejemplo, la superficie sembrada con riego tecnificado, pues como yo les comentaba, se mantiene a la baja. Solamente algunos municipios, algunas entidades como Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, tienen un índice elevado de tecnificación, pero de ahí en fuera el resto de la ciudad no. Así que volviendo a la cuestión sobre si debemos también de tecnificar el campo, pues sí, necesitamos elevar el tratamiento del agua, desde luego, necesitamos tener agua para poder usar en nuestro campo, pero la tecnificación debe de venir de la mano. Un campo no tecnificado puede tener muchísima agua a disposición, pero va a ser perdida por no haber una correcta distribución de la misma. Y ahí juega también un papel sustancial la medición de la huella hídrica en cada uno de los cultivos. Algo que también en la práctica no lo estamos viendo y no se está considerando en algunas de las reformas que se están haciendo en las legislaciones nacionales. Ahora bien, para concluir esta comunicación y entrar un poco en la conversación con ustedes, hay una serie ya de acciones de trabajo desarrollados con respecto al tema del tratamiento con fines de reuso. Zamora, Michoacán, yo estuve en Zamora, Michoacán y pude ver de buena fuente que la rehabilitación de plantas de tratamiento en esta ciudad, que comparten de manera conurbada, pues es muy buena. Es agua que va a ser orientada a los campos cercanos, con lo que les comentaba al inicio de la presentación, con un compromiso por parte de los agricultores de no utilizar agua de primera fuente para que puedan recargarse de manera natural los afluentes naturales y que estas plantas de tratamiento puedan abastecer a los campos de cultivo con agua tratada con la calidad que se necesita.
Y en casos más avanzados tenemos, por ejemplo, el sistema de aguas de Silao, Guanajuato, donde prácticamente ellos ya hicieron una modificación a su ley de ingresos y prácticamente el agua tratada la pueden distribuir tanto en lámina con fines agrícolas como en bloques de agua destinados para el sector industrial. Estamos hablando de que el Zapas de Silao, el tema tanto del tratamiento como del reuso del agua, pues ya lo tienen estandarizado a un nivel práctico para su venta. Y esto afortunadamente es una realidad que está aumentando cada día más en México. Es decir, por un lado estamos hablando de que la sequía está aumentando de manera considerable en los municipios de todo el país, pero por otro lado podemos ver pues como una oportunidad que tenemos un gran caudal de agua residual produciéndose en las ciudades, que tenemos plantas de tratamiento con los procesos adecuados para tratar esa agua y reusarla en el campo mexicano, pero que también tenemos que entender que tenemos que tecnificarlo de manera adecuada para que el riego pues sea lo más responsable posible y que el agua residual que vaya a ser orientada para este uso se use de manera adecuada, sea destinada para el fin que se requiere, que se piensa. Pues nada, es un poco del panorama que se tiene. La Ley General de Aguas lo prevé, ya viene con fuerza la ley, hay que estar atentos a su publicación y aplicación inmediata. Y les reitero que va a ser una ley que va a ser simultánea a la Ley de Aguas Nacionales, es lo que se piensa. Tal vez me estoy equivocando con el comentario, pero entiendo que va a ser de esa manera. Y pues bueno, nosotros como país también tener muy presente que sería el primer paso que vamos a dar de una manera muy fuerte como nación en materia de producción de agua. Si ustedes ven a los casos, como les comentaba, de Israel y Singapur, que ellos producen agua de muchas maneras, dependen de sus acuíferos o de sus ríos de una manera mínima en comparación de lo que hace México, precisamente porque han tecnificado la forma en la que producen el agua. Recuperan muchísima agua residual y la reincorporan en procesos. Inclusive hay puntos dentro de estas naciones donde el agua residual entra a un proceso y puede ser consumida directamente ya por las personas. Nosotros estamos muy atrás con respecto a esa forma de trabajo. Sin embargo, esto de elevar el tratamiento del agua con fines de reuso agrícolas nos pone en el camino. Y hay que ver cómo es que el gobierno federal y cómo es que las entidades federativas, junto con los organismos operadores del agua, van a hacer que esto, pues, aumente, porque ya se está haciendo, aumente y sea una realidad y sea una práctica que se mantenga constante y que nos dé una solución inmediata, que es la disponibilidad de agua que necesitamos para el campo mexicano. Ya para cerrar, ustedes saben muy bien que el campo o el sector agrícola es el sector que más agua consume, por encima del sector urbano, por encima del sector industrial. Así que si resolvemos en primera instancia la ecuación o el problema de la insuficiencia del agua a través del tratamiento del agua residual, vamos a dar un paso interesante. De ahí, tecnificar el campo para ser responsables con esta agua y de ahí pensar en otras fuentes de producción que yo vería como un segundo paso después de ser exitosos con el tema del tratamiento del agua con fines de reuso agrícola, la desalinización del agua. Somos un país con 11,000 kilómetros de litoral de lado y lado, Golfo de México y Océano Pacífico, y ese también podría ser el segundo tema para poder obtener agua de primera mano. Pues bueno, les agradezco muchísimo el que me hayan permitido tener esta comunicación. Traté de sintetizar la información tanto como pude para poder expresar una idea central y pues bueno, generar ahí la inquietud o el debate. Al final del día también sé que hay expertos que pueden estar inmersos en esta conversación. Escuchar sus cuestiones y sus aportes, pues también nos beneficiaría a todos. Muchísimas gracias y pues bueno, quedo a disposición de su tiempo.
Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, una disculpa, licenciado. Ahí tenía el micrófono apagado. ¿Qué tal, compañeros? No sé si hasta acá hay alguna duda. Partimos, ¿le parece bien 10 preguntitas, licenciado? Sí, las que sean necesarias, adelante. También los aportes se valen, ¿eh? También si alguien tiene experiencia en el tema, por favor, sería muy bueno poderlos escuchar. Claro que sí. A los compañeros que gustarían participar pueden levantar la mano para preguntar alguna duda acerca de este webinar, acerca de estos temas. Con mucho gusto los vamos a estar ayudando. Adelante, compañeros. ¿Quién tiene alguna duda? Pueden levantar la manita. Compañera Alejandra Argueta, no sé si tienen alguna duda. Adelante, compañero Horacio. Sí, muy buenas noches. Mire, más que pregunta, me gustaría, más bien voy a expresar mi felicitación al ponente, porque realmente yo veía el concepto del agua desde otro punto de vista, pero no lo había considerado el gran beneficio que se tiene con aprovechar realmente las aguas residuales, ¿no? Porque es un gran volumen de agua residual inmenso. Y sí coincido pues en que el problema del cambio climático que estamos sosteniendo, que geológicamente nuestro planeta ha sufrido muchos cambios climáticos, pero el que estamos viviendo nosotros sí me hace ver que sí nos vamos a enfrentar a un problema muy fuerte en un futuro no lejano, pero empezar a tomar medidas, sobre todo aquellos grandes productores que en mi opinión sí considero prudente que vayan haciendo su planeación de infraestructura para cómo aprovechar esas aguas residuales, porque sí lo veo un panorama muy difícil en lo futuro, ¿eh? Y reitero mi felicitación al ponente. Gracias. Claro que sí, compañero Horacio. De igual manera, muchísimas gracias por ese aporte. Esto nos sirve muchísimo. De igual manera, próximos temas que vamos a ir surgiendo a lo largo de este año, pues con mucho gusto se los voy a ir compartiendo. No sé si hay algún otro compañero que tenga alguna duda o quiere dar una pequeña observación. Con mucho gusto estamos atentos. Adelante, pueden levantar la mano. Bueno, creo que no hay ninguna duda, alguna pregunta. De igual manera, no se preocupen, esto se va a quedar en nuestro canal de YouTube, al cual invito que se vayan uniendo. Con esto ahí se van a encontrar diferentes webinars que se han venido dando con tal de dar información. Adelante, compañero Kurt. Hola, buenas noches. Lo de las aguas residuales me parece perfecto que se empiece a tratar para el uso agrícola, pero ¿qué dicen de los ríos? Muchos ríos en México están muy contaminados y no se hace nada para que no estén tan contaminados. Uno de las ciudades más grandes, o sea, la Ciudad de México, produce muchísimas aguas residuales y esa agua se va sin tratar al río Tula, creo, tengo entendido, y contamina muchísimo esa zona. Entonces, ¿qué se está haciendo en la Ciudad de México para el tratamiento de aguas residuales? Hola. Sí, sí, estoy pensando. Fíjate que la conversación, en efecto, yo le enfoqué más sobre la oportunidad del tratamiento del agua residual con fines agrícolas, pero Ya. ese es el enfoque de trabajo para atender una necesidad que es la falta del agua para el campo, porque se está dando y está aumentando. Pero sí es cierto lo que tú comentas, que aún tenemos el reto de seguir tratando el agua para poder disminuir la presión que se ejerce sobre el medio ambiente. Desafortunadamente, los niveles de contaminación de los ríos también están a la alza. Tenemos un problema muy serio. Hay puntos en específico, como el que tú mencionas de Tula,
que pues ya es grave, ya es un caso bastante grave con respecto al nivel de contaminación. Hace un momento mencionaba, me voy a regresar nada más un par de láminas, bueno, más de un par de láminas, en la presentación del programa de Nacional Hídrico, de inversión hídrica. Tal vez no lo mencioné aquí porque me enfoqué más en la parte de la tecnificación de riego, pero se habla del saneamiento de los ríos en México. Hay una inversión bastante considerable para el sector del saneamiento de los ríos en el país. No tengo el monto, no lo puse, estoy explorándolo por aquí, pero sí se habla, mi estimado Kurt, se habla de que el gobierno, a través de la Comisión Nacional del Agua, aumentará la eficiencia de las plantas de tratamiento con fines de impactar menos al medio. A lo que me puedo comprometer es enviar esta captura en el grupo para que puedan tener de manera directa y clara cuál es el monto que está destinado para el saneamiento de los ríos en el país, y también vean puntualmente sobre qué puntos en específicos va a trabajar o tiene pensado trabajar el gobierno federal. Recuerden que esta visión de trabajo que siempre nos presentan es orientativa. Al final del día siempre va a cambiar año con año por el movimiento que hagan de los presupuestos de egresos de la federación, las necesidades que vayan surgiendo, etcétera. Pero de que hay un rubro importante para atender la descontaminación de los ríos, la hay. Si me das oportunidad, lo voy a compartir en el grupo, desde luego. Ok, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Kurt. Muchísimas gracias. Adelante, compañera Diana. Compañera, creo que por ahí tiene desactivado el micrófono. Compañera Diana, creo que ahí tiene desactivado el micrófono. Ahí en el icono que se encuentra de su lado izquierdo, lo puede presionar para que pueda escucharse. No, bueno, en lo que ahí la compañera trata de activar el micrófono, no sé si hay algún otro compañero que tenga alguna otra duda. Adelante, compañera Diana. Si gusta, compañera, por ahí lo puede escribir en la cajita de comentarios y lo podemos externar aquí por la videollamada. Bueno, lo que la compañera escribe ahí por ahí la duda, no sé si hay algún otro compañero que tenga alguna duda, alguna aportación acerca del tema. Esto con el fin pues de dar a conocer la información correspondiente respecto a estos nuevos temas que se estarán incorporando pues aquí en la agricultura mexicana. Adelante, compañeros. Bueno, creo que no hay ninguna duda. De igual manera, esperamos ahí a la compañera en lo que escribe su comentario. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, licenciado, acerca del tema, alguna recomendación que tenga a los compañeros productores.
Sí, es importante, siempre considero que es importante entender las experiencias ya desarrolladas. ¿A qué voy? En México ya se están dando el tema del uso de agua tratada con fines agrícolas. Lo cierto es que hay que ampliar esa experiencia en todo el país. Si ustedes, por ejemplo, agricultores, productores, están viéndose con la dificultad de acceder cada vez más al recurso hídrico, pueden cuestionar a la autoridad del agua, tal vez a través del Consejo de Cuenca Local o una visita a la Comisión Nacional del Agua para saber puntualmente qué es lo que podría hacerse en su región con relación a la orientación del agua tratada residual de la zona hacia sus campos de cultivo, porque al final de cuentas es una actividad que debe de partir del interés también del productor. Difícilmente podemos pensar que la autoridad federal va a atender todo el campo mexicano en un sexenio. Entonces, entre más interesados estemos en el tema, podamos acercarnos a la autoridad para hacer los planteamientos correctos, seguramente vamos a obtener una buena respuesta. Y también familiarizarnos cada vez más sobre la manera en la que la tecnificación del campo se va a dar. Sé que muchas veces las cuestiones de presupuesto limitan al productor para poder llevar a cabo la aplicación de estas tecnologías, pero no lo dejemos de lado. Al final del día, si no es a través de la autoridad, recuerden que también hay organizaciones como Agrotec que pueden dar este tipo de acercamientos o de asesorías para que ustedes puedan llevar a cabo la mejor práctica dentro de sus cultivos. Nada, y seguir siendo responsables con la manera en la que nosotros conllevamos el trabajo y tener en cuenta algo, digo, no se trata de ser caótico, pero lo cierto es que el tema de la disponibilidad del agua se está agravando. Es muy cierto que el número de zonas con sequía en el país van a aumentar y tenemos que estar alertas ante esto, escuchar a la autoridad sobre las soluciones que propone, pero también nosotros hacer un esfuerzo y informarnos sobre qué es lo que podemos aplicar en el corto plazo, porque el tema de la sequía ya llegó y se va a mantener durante mucho tiempo, lamentablemente. Hay que adaptarnos ante esta nueva realidad y pues bueno, el tema del uso del agua residual es algo que afortunadamente lo tenemos en pie, en puerta, y hay que sacarle el máximo de los provechos. Hola, Javier. Bueno, Adelante, Kurt. Mira, una pregunta. Hay muchos municipios que no tienen el presupuesto para operar una planta de tratamientos de aguas residuales. ¿Quiénes son los responsables en los municipios para ese tratamiento? ¿El municipio o es Conagua o no sé quién, el gobierno del estado? Porque pues hay muchísimos municipios que si pasa un río por su municipio, ahí se van las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, ¿verdad? Sí, fíjate que tu pregunta pone mucho en perspectiva y te lo agradezco, porque los datos que yo traje sí son datos oficiales, por supuesto, del Sistema de Información del Agua, de la Comisión Nacional del Agua, pero hablan de una realidad atendida. Pero es cierto, Kurt, que en México nosotros tenemos un número muy grande de plantas de tratamiento que están todavía a su suerte, por llamarlo de alguna manera. Aunque sean del municipio o tengan un propio organismo operador que los gestione, lo cierto es que no gozan del recurso necesario para operar de manera eficiente y no pueden pensar de inmediato en considerarse como una solución para tratar el agua y reusarla. Digo, todavía están con el reto de operar al 80-85% de manera correcta, como para pensar reorientar agua con fines de reuso en el sector agrícola. Tienes mucha razón. Hay un rubro muy alto, no tengo el porcentaje, pero sí es un porcentaje considerable
de plantas de tratamiento que se mantienen inoperantes o con el mínimo de operación, en donde su principal preocupación en estos momentos es recaudar, que es un problema para muchos organismos operadores, la recaudación, y mantener un abastecimiento de agua, porque es lo primero que buscan, que el ciudadano tenga agua, y en segundo término, que traten el agua de manera adecuada para al menos descargarla con los parámetros que exige la NOM 001 de la Conagua. Y ya después pensar en si la pueden tratar y reutilizar en el campo mexicano. Hay muchos organismos operadores que están con esa realidad. Tienes toda la razón. Entonces, habría que ver ¿qué le diría yo a un organismo operador con este tipo de retos? Tiene que dialogar y consensar muy bien con presidencia municipal, y hay en los estados, en las entidades federativas, comisiones estatales del agua, que te aseguro tienen una comunicación directa con la Comisión Nacional del Agua. Y acercar la problemática. ¿Sabes qué? Necesitamos aumentar nuestra captación de recursos con los usuarios, con el padrón de usuarios, o necesitamos rehabilitar una planta de tratamiento, o necesitamos mejorar el sistema de abastecimiento del agua, no sé, dependiendo su realidad y sus circunstancias, acercarlo con la autoridad municipal y subirlo a la Comisión Estatal del Agua para encontrar una solución. Porque al final del día, sí es cierto que pueden tener muchos retos, pero pues tampoco las soluciones van a llegar a su puerta. Ellos son funcionarios, tienen que encontrar la solución. Y la única forma de encontrar una solución es entendiendo la política, hay que leer, y yendo a las dependencias para hacer las preguntas pertinentes. Entonces, es mi sugerencia, estimado. Gracias. A ti, Gur. Hola, Jesús. Vamos a esperar a Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Estás por ahí? Claro que sí, licenciado. De igual manera, pues un poquito acerca del tema, como les comentaba, hay muchísimos retos acerca en el campo, no tan solo el agua, el suelo, la degradación hídrica, pues en el suelo por el tema ya de un constante cambio climático irregular, ya no son los temas temporales, cada año pues se van perdiendo poco a poco por este tipo de problemas ambientales, pero lo que yo les recomiendo de igual manera, compañeros, es que hay que buscar opciones, hay que buscar formas en las cuales nosotros podemos trabajar, y como bien lo dice el licenciado, a partir de esto, pues ya vamos a ir teniendo conciencia que la producción también estamos haciendo un impacto ambiental. ¿Estoy correcto, licenciado? No sé si tengo aquí alguna otra duda, compañero Kurt. Bueno, creo que esto sería... Mi duda era si Conagua es el responsable de los tratamientos de aguas residuales en los municipios, o cada municipio debe poner su propia planta de tratamiento, ¿no? Los municipios, a ver, por temas de abastecimiento y sistemas de alcantarillado, son los municipios o los estados o los estados los responsables de atender ese apartado. El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, puede elaborar programas específicos para el fortalecimiento de estos trabajos. Es decir, puede aportar financiamiento para mejorar el sistema de alcantarillado, sí, donde los organismos operadores o los municipios o los estados pueden inscribir sus requerimientos, ¿no? Necesitamos mejorar la línea de tratamiento, necesitamos mejorar el sistema de abastecimiento del agua, necesitamos mejorar nuestro sistema de recaudación, necesitamos mejorar nuestro sistema de cloración, etcétera. Pero ellos son los responsables, que junto con el gobierno federal pueden encontrar la solución al problema que tengan. Pero lo cierto es que sí, el municipio
es el primer frente que debe de dar la cara ante cualquier problema que se tenga en materia de agua. En algunos casos, por ejemplo, en algunos casos sí la Comisión Estatal o las comisiones estatales del agua tienen injerencia directa sobre las plantas de tratamiento y sobre la distribución del agua, pero son casos ahí, no quiero decir casos aislados, no, son menos casos. Normalmente los municipios tienen un organismo operador que hace esta función, así que me atrevo a decir que mayormente el municipio, a través de su organismo operador, y en segundo lugar, las comisiones estatales del agua son las responsables de encontrar la solución al tema de abastecimiento y de tratamiento del agua. Solo que cada uno de nosotros debe de reconocer quién es el que está llevando esto en nuestra ciudad. Por ejemplo, yo estoy en Veracruz y aquí sí tenemos en claro que tenemos un organismo operador que tiene un convenio con el municipio para poder llevar este trabajo y tienen una figura legal establecida. Pero sé muy bien que en la entidad de Veracruz hay unos municipios en donde la Comisión Estatal de Agua de Veracruz hace esta labor, ¿no? Entonces habría que hacerse esa misma pregunta a cada uno de los interesados en dónde habita y preguntarse o preguntarle a la autoridad quién es el responsable del sistema de agua en mi localidad o en mi ciudad y con eso lo determino. Muy bien, gracias. Gracias. No, ¿de qué, Kurt? Muchas gracias, compañero. Bueno, hasta aquí concluimos esta pequeña sesión acerca de este tema de las aguas residuales, pero no se preocupen, si lo quieren volver a repetir, se va a encontrar en nuestro canal de YouTube, se va a encontrar en la página de Agrotech México, y de igual manera nos apoyarían muchísimo dejando un buen comentario ahí en la parte de valoración hacia nuestra página, ya que pues con esto pues nos ayuda a que más personas vayan entendiendo este tipo de situaciones. Y aquellos licenciados, si tienen alguna duda en general o algo más propio, con mucho gusto ahí les puede estar respondiendo. Nos encontramos ahí en la parte del grupo de WhatsApp y con mucho gusto pues vamos a estar atendiéndolos para cualquier duda o cualquier pregunta acerca de estos temas. Sin nada más que decir, le doy las gracias al licenciado por agendar esta presentación. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero le doy las gracias para pues, más bien dar a conocer esta experiencia a los demás compañeros, y de igual manera agradecerles a ustedes, compañeros, por ingresar a esta pequeña sesión. Espero que hayan aprendido algo nuevo y lo más importante, ¿no? Que sea más que nada importante para ustedes y con gran valor para que ustedes también lo puedan poner en práctica. ¿Algo más, licenciado, para concluir? Solo agradecer a ustedes, Jesús, a Agrotech México, a todos los asistentes y pues nada, mantenernos interesados e informados. Quedo a la orden en el grupo. Por aquí estoy compartiendo también un par de correos y 2 QR con las páginas oficiales que mantengo. Adelante, estoy abierto a todas las cuestiones y comunicaciones y nada, muchísimas gracias a Agrotech, a ti, Jesús, a todos. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, esto sería todo. Cualquier duda o pregunta estaremos ahí en comunicación por vía WhatsApp. De igual manera vamos a estar promoviendo más cursos. De igual manera a todos los asistentes, si nos apoyarían muchísimo ahí dejando un comentario positivo en las redes sociales, tanto del licenciado y la de nosotros, pues nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Sí, hasta luego, buenas noches, gracias.